Quiero trabajar el día de hoy esta sección de la oreja, digamos, esta pintura que está aquí ya está seca. Veo que una duda frecuente es cómo hacer, ¿no?, para pintar una segunda capa encima de una capa que ya está seca e integrarla para que no se vea tan dura. Vamos, es algo complicado y que yo mismo no sé la respuesta. He probado algunas cosas. Por ejemplo, una sería romper la pincelada. Digo, no sé cómo llamarle a eso, pero creo que es fácil de entenderlo una vez que lo veamos. Por ejemplo, digamos, si pone uno una pincelada así, pues van a quedar como los bordes bien definidos. Y lo que puede hacer uno es llegar con otro pincel y, o sea, como romper las orillas. A veces esto es suficiente, pero va a haber otras ocasiones en las que queremos que la pintura parezca realmente fusionada, ¿no? Como si fuera un trabajo a la prima. Ahí sí creo que no hay de otra más que trabajar húmedo sobre húmedo, ¿no? O sea, sí necesitamos que la capa de abajo esté fresca. Y me van a decir, pues es que eso es volver a hacer todo. Pues sí, desafortunadamente sí es volver a ponerle pintura. O sea, por ejemplo, si yo quiero que este borde se integre con el oscuro de acá, bueno, puedo poner un poquito de oscuro. Vamos a hacerlo. Bueno, pues puedo poner un poco de pintura fresca. Y ahora sí ya tengo estas dos secciones húmedas y puedo trabajar el borde nada más. Digamos, aquí decido qué tanto, ¿no?, se fusiona una forma con otra, o qué tanta suavidad quiero en ese borde. Pero sí, digamos, desafortunadamente no hay otra forma más que volver a ponerle pintura. Ahora, por ahí esta semana estuve leyendo eh, unas cosas sobre el método de trabajo de Bouguereau y lo que decía es que primero ponía la pintura y después le pasaba una espátula. Y como que hay varias interpretaciones de esto, digamos, porque no hay como un documento así donde, o no sé, un video donde podamos ver cómo pintaba Bouguereau. Entonces, los pintores han interpretado eso de pasarle una espátula de diferentes maneras. En realidad, ayer estaba pintando esta sección y empecé a pintar y no me gustaba, ¿no? O sea, no me gustaba el resultado. Y dije, ay, no voy a quitar esto. Entonces le pasé la espátula, se lo quité, o sea, retiré la mayoría de pintura, después la alicé un poquito con el pincel y quedó este cachete, ¿no? Así luego. Y dije, órale, o sea, nunca había hecho eso y fue muy fácil, ¿no? Entonces, bueno, quiero repetir eso, digamos, los mismos pasos que estaba haciendo ayer para hacer este cachete, pero lo quiero hacer en esta sección de la oreja, que les digo, ayer ya no la trabajé, esto está completamente seco. Y bueno, vamos a intentar ese método de la espátula, a ver si lo podemos replicar nuevamente. Vamos, lo primero que voy a hacer es poner pequeños planos de color como pintaría yo normalmente. Y una vez que he terminado este paso voy a retirar la pintura con la espátula. Y, sí, yo entiendo que lógicamente eso no tiene sentido porque dices, bueno, ¿para qué estás poniendo pintura si después la vas a quitar? Pero van a ver el resultado. O sea, lo que va a permitir eso es que los colores que pongamos encima se van a fundir perfectamente con esta base, que va a tener una tonalidad muy rica. Y les digo, y eso va a crear un resultado bastante bueno.
Vamos, por supuesto, estoy familiarizado con esta forma que tienen algunos pintores, que es dar primero una capa de puro aceite, así sin nada de color, y sobre este aceite fresco pintar. Pero siento que esa manera nos da un resultado muy similar a el primer método, ¿no? En donde, digamos, se pone el color y los bordes, sí, justo, no quedan tan rígidos. Vamos, pero eso no nos da la sensación de fundido, ¿no? Con la capa de abajo. Vamos, al final de lo que se trata esto es como de darle una calidad diferente a nuestro trabajo. Porque digamos, esto yo siento que todos lo podemos hacer, ¿no? El ir poniendo así bloquecitos de color, a todos nos sale. Y lo que les comentaba en otro video es que si uno empieza como a fundir así nada más los colores, por ejemplo, integrar este con este, se empieza a ver como el color arrastrado, ¿no? No se alcanza a ver, vamos, no se ve de muy buena calidad ese trabajo. Vamos, porque justo en un video anterior les platicaba de esta forma de tal vez evitar fundir los colores y más bien ir poniendo manchones de color. Pero me quedé pensando y dije, bueno, pues digamos, una de las grandes ventajas del óleo o de por qué es tan popular es justo porque permanece fresco por bastante tiempo y uno puede fundir, ¿no?, un color con otro. Si no, pues mejor usamos acrílicos o no sé, cualquier otro material. Pero todo el chiste del óleo es eso, que se puede fundir un color con otro, ¿no? Y trabajar los bordes de cada pincelada. Digamos que ese es el primer paso, ¿no? Les digo, tenemos aquí las manchas. El acabado todavía se ve bastante burdo, pero vamos a intentar esta técnica. Yo sé que parece no tener sentido, pero van a ver al final, va a tener bastante lógica. Entonces, aquí lo que voy a hacer es pasarle la espátula. Lo que quiero hacer es quitarle el exceso de pintura. O sea, quiero tener una capa húmeda sobre la cual pueda yo trabajar y poner los colores que van a fundirse, pero que no tenga demasiada pintura, ¿no? Porque justo ese es el problema, ¿no? Que cuando uno está trabajando húmedo sobre húmedo y va poniendo muchas capas de pintura, luego ya no se puede pintar porque hay demasiada pintura en el lienzo. Entonces lo que voy a hacer es simplemente, digamos, retirar el exceso. Y después con un pincel limpio y seco, ¿no?, integro. Entonces, lo que tenemos ahora es una capa húmeda con unos tonos bastante precisos sobre los cuales ya podemos ir corrigiendo, definiendo, podemos ir poniendo ya mejor los colores, pero les digo, la ventaja es que va a ser muy fácil que estos nuevos colores se integren sobre esta base. No va a ser necesario mezclarlos tanto o fundirlos tanto para que se integren. Vamos, aquí lo que estoy haciendo es pintar como pinto normalmente, o sea, mezclo un color, lo pongo y ya. Pero les digo, la ventaja de esta base fresca es que los colores se van a fundir de una forma mucho más suave. Y les repito, o sea, como es menos digamos, como el color ya se funde con la base, no hay que arrastrarlo tanto con los colores de al lado. Entonces, eso va a hacer que tenga una calidad diferente, ¿no? Les digo, esta es la primera vez que yo intento hacer algo así, pero inmediatamente el resultado se empieza a ver con un aire como muy parecido, ¿no?, a la pintura académica. Y quizás a esto era lo que se referían esas anécdotas, ¿no?, sobre Bouguereau pintando. Vamos, nunca vamos a tener la certeza, pero podemos
ir descubriendo algunas cosas, ¿no? Y una vez que ha secado esta capa, podemos ya regresar y dar algunas veladuras nada más para acentuar algún color u oscurecer algún tono. Lo seguiré trabajando con más calma. Vamos, pero si comparan las diferentes etapas, ¿no? Cómo empezó, cómo iba a la mitad y cómo terminó, creo que verán la ventaja de hacer esta técnica muy poco ortodoxa, que desafía cualquier lógica. Pero vamos, van a sentir eso, van a sentir que su color se integra mucho mejor y no es necesario arrastrar demasiado para obtener un acabado fino. Seguimos viendo los pequeños planos, pero están mucho mejor integrados. En fin, espero que este video sea de ayuda para su trabajo y nos vemos en el próximo.